Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Natalia Saavedra y Federico Joanón. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Estamos conversando un poquitito de la entrevista de Natalia Compañón. Ayer han pasado tantas cosas en estos últimos 5 o 6 días que de repente ha sido muy movida, una de las semanas más movidas probablemente para arriba y para abajo que ha experimentado el gobierno del presidente Piñera, y entre las cuales se incluía esta aparición que yo no sé cuándo fue la última vez que Natalia Compañón habló públicamente para la prensa, pero es una cosa muy... Lo había hecho en 2016, sí, creo me que acuerdo en la sí, son tercera, 3 años había dado, llevaba, claro, algunas entrevistas hace años, sí, a prensa años. escrita, dijo que ahora lo hacía con el motivo que es en este programa, en el estreno de la nueva temporada de Llegó tu Hora, que está conducido por la Karen Doyenbailer, que es como círculo en el fondo donde distintos personajes te van preguntando dependiendo del segmento al que corresponden. Ahora, ella dice, estoy decidida a hablar, lo primero que le interesa aclarar a ella, porque incluso le ponen esa pregunta como un poco pauteada, es que no le pagan por ir, pero además hay una serie de exigencias que fueron parecidas incluso a la que su esposo Sebastián Dávalos realizó cuando, ¿se acuerdan que fue a Estado Nacional hace un tiempo, hace unos meses? La primera exigencia era que esta entrevista tenía que ser en vivo, sin cortes, sin repetirse en ninguna plataforma de TVN, es decir, la entrevista hoy día no está disponible en ninguna plataforma. Si yo le quiero hacer el replay, tendría que pedirle las imágenes a TVN de forma interna, pero ya condicionó que la entrevista nunca puede ser repetida, es decir, no puede ser puesta en Facebook o en ninguna posibilidad de internet del canal y todo. O sea, era una vez o la veíamos ayer o la veíamos pone ayer. Más requisito que el Papa. No, exactamente. Pero además es un requisito, perdónenme, pero es un requisito relativamente absurdo para los objetivos finales. Muchas cosas vinculadas con Compañón y con Dávalos son bien absurdas. No, pero que al margen de la sorna, pero es relativamente absurdo porque basta que alguien la grabe. Yo hice eso, dije voy a alguien la grabe, la corte, la edite, haga lo que quiera, la suba a redes sociales y la obligación o de alguna manera la precaución que se tomó podrá correr para Televisión Nacional, pero no corre para las personas, para la ciudadanía individualmente. Bueno, esas son una de las series de condiciones, y en general es una entrevista bastante larga en la que toca todo tipo de temas, y ahí estoy dispuesta a hablar en este minuto porque en el fondo una de las causas en la que está involucrada, que es la principal respecto en el fondo al tráfico de influencia o los delitos cometidos, no así la causa de estafa, que todavía se encuentra abierta, digamos, con el empresario Gonzalo Vial, a la que además declinó referirse, porque le preguntan, ¿no? ¿Usted por qué pagó 1.000 millones en reparaciones? No, pero es que no me puedo referir porque esa causa está abierta. Tiene que ver con decir, dice, lo que pasó y comprobar que ella no actuó, digamos, fuera de la ley. Ahora se le pregunta varias veces en la entrevista si hace un mea culpa respecto a haber actuado fuera de la ley o haber actuado fuera de la línea ética de haber comprendido, que yo creo que es una de las preguntas más relevantes que se le repite, que ella era parte de la familia presidencial. ¿Cuál era el estigma, digamos, y la medalla que eso implicaba socialmente? También estuve revisando algunas redes sociales. Las limitaciones. Exacto, es decir, bajo qué te cuelgas, digamos, en el cuello cuando en el fondo eras la nuera de la presidenta. Y ella, lo que le preocupa y donde particularmente se pone muy visceral es en enterrar una vez más a Rodrigo Peñailillo. Es decir, digamos que lo vio... Un cuchillo más, que lo vio una vez en su vida, que la tuvo 2 días sin comunicarse con ella cuando le advierten que había salido el tema de Cabal en la revista ¿Qué pasa?, que le dice que estaba muy ocupado, que no podía atenderla, que aparece 2 días después en su casa, y que la pelea, que eso era sabido además, se enfrasca cuando Dávalos le dice que él va a renunciar en La Moneda y él le dice que no, que tiene que renunciar en la puerta de su casa. Ya, pero ¿hay algún tipo de información nueva que se No hay ninguna información, y de hecho ella declina referirse también a la relación actual que ella tiene con Michelle Bachelet, porque ella se refiere a la relación que tiene con su madre, diciendo esto me costó, y de hecho ella cuenta, y eso sí es información nueva, que su mamá en este gobierno, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, su mamá toda la vida dice trabajó en la Junji como funcionaria hace muchos años, y pasó de gobierno en gobierno porque era funcionaria de la Junji, pero que este año el gobierno de Sebastián Piñera dio la orden de que tenía que irse porque era la mamá de Natalia Compañón, y que después de una larga carrera en la Junta, la Junji, su mamá fue sacada del gobierno por una instrucción del gobierno. Esa información nueva que ella entrega, al menos en esta entrevista. Pero todo lo otro tiene que ver un poco con volver a señalar en el fondo que Sebastián Dávalos nada tenía que ver con este negocio, y que ella considera que aquí hubo una instrumentalización, y obviamente aprovechó también de ir a trasquilar a Arias.
porque Arias hoy día, que está mucho más cuestionado, es una figura Perdona, fácilmente... ¿Cómo Natalia, te repito, no vi el programa ayer, pero cómo ella compatibiliza el que Sebastián Dávalos no tenga nada que ver con este negocio y sin embargo que esté acompañándola cuando se produce la reunión con Andrónico Luchi para pedir el crédito para justamente hacer el negocio? Lo que pasa es que hay una serie de inconsistencias, Fernando, que lo que te iba a comentar yo es que también está interesante si uno pudiera hacer el replay. Todas las declaraciones de ella están llenas de inconsistencias desde el origen, ¿no? Desde la primera vez que habló. Claro, pero además ayer el periodista que originó este caso, con la primera entrega de la nota, que fue Juan Pablo Salaverry, hace una serie de tweets que le va diciendo, oye, así como tratando de contrapreguntarle, ¿cómo puedes decir que tú no usaste tu influencia respecto a la familia presidencial si el mismo Andrónico Luksic declaró un expediente que él pidió por favor que dejaran de mencionar el vínculo? Por ejemplo, cuando ella dice, oye, yo no tengo idea, yo jamás había visto a Andrónico Luksic, que esto no tenía nada que ver con mi parentesco. Entonces le va haciendo que está muy interesante de ver para las personas que vieron la entrevista, el contrapunto, decirle, oye, página 8 del expediente se dice otra cosa. Otra cosa que le plantearon es que cuando la causa se inicia, no era Emiliano Arias quien tenía la causa originalmente. Entonces, como que le plantean en el programa y dicen, oye, pero tampoco le echen toda la culpa al fiscal, porque esta causa no parte por él. Y una de las cosas que queda en el aire, que es muy relevante y que se va a develar además las próximas semanas cuando esa causa, digamos, finalmente avance, es esta que ya tiene abierta con el empresario Gonzalo Vial, uno de los accionistas de AgroSuper, Gonzalo Vial hijo, por esta asesoría que le hacía, digamos, porque también le preguntan cuál es tu experiencia, por ejemplo, en ciertos campos, y ella se queda un poco plop en la entrevista, por estas asesorías que le hizo y esta supuesta estafa por cerca de 1.000 millones de pesos. Recordemos que también los compañeros pagaron una reparación, digamos, en la que quisieron llegar a un arreglo. Está toda esta cosa como bien rara, ¿se acuerdan cuando la quisieron ir a embargar? Que también se la sacan en cara en el programa. Y le dicen, oye, ¿qué es lo que pasa cuando dijiste que tenías 3 bicicletas y un televisor Boloco en la casa? O sea, es todo como una cosa como un poco desde reconstruir esta teleserie y también ella mostrarse en el fondo o relatar su versión, que ella considera, que dice que en 2 años no pudo salir a la calle porque tenía miedo de salir, porque podía ser atacada. Y otra acusación que hace, fíjate, bien relevante, es que, ¿se acuerdan ustedes la primera vez que ella fue a declarar que está como esta turba de gente? De hecho muestra la imagen que le golpean el auto y ella le pegan en la cara, en el fondo, en la mandíbula, y ella es golpeada efectivamente. Bueno, ella dice que ella recibió información de que esa turba fue contratada para golpearla por no sabe quién, pero que la fiscalía le dijo que habían sido contratados. Y lo último relevante que dice es que también considera que los fiscales, incluido Emiliano Arias, a quien dice que le dijo específicamente que por favor le entregara a alguien del gobierno, o se echara la culpa, o le entregara a Dávalos, pero que le entregara a una víctima, es que había toda una operación para desarticular el poder de Michelle Bachelet y para desestabilizar el gobierno. Esa es la cuña, yo con la cuña que me quedo, digamos. Pues yo no lo vi tampoco, pero de lo que tú estás contando, sí, está súper bueno el resumen, pero así al final del día nada nuevo. No, claro, ella sostiene, como te digo, todos sí, quería salir y hablar de nuevo porque no dijo, valga la redundancia, nada nuevo. Hay estas como pildoritas, como te digo yo, esto que dice que esta gente se contrató para golpearla, que echaron a su mamá en este gobierno de la Junji. Esta cosa que cuenta como inédita de que Peñailillo en 2 días que es la única vez que ha hablado con él en su vida. Y dijo algo así como en tono visceral, que le preguntan, bueno, pero entre Peñailillo y Dávalos, ¿quién ganó la pelea? Y le dice, bueno, tú supongo que tienes claro que una madre a quien elige siempre, a un ministro o a su hijo. Entonces ahí deja de manifiesto, y dice que Peñailillo le tenía envidia a Sebastián Dávalos. Sí, no, yo me imagino yo creo que son envidias recíprocas, eran celos recíprocos. Pero así que está como para hacer una teleserie. Un capítulo más de esa teleserie que en política ya está zanjada. Es decir, estos son pequeñas perlas para la. No, pero es el evento que hizo. Quizás como eventualmente en el gobierno del presidente Piñera va a ser calificado o la situación de Quintero Puchuncaví o el asesinato de Camilo Catrillanca, pero fue el evento que quebra totalmente un punto de inflexión. Un punto de inflexión, quebra la aprobación a Michelle Bachelet. Por eso digo que políticamente ya está zanjado, es decir, es un evento político mayor que le significa pérdida de y a partir del cual no se puede reponer más. De credibilidad y confianza a la presidenta Bachelet, de la cual no se pudo recuperar más, porque además tuvo muy mal asesorado, lo hizo muy mal, ¿se acuerdan? Me enteré por la prensa. No, mira, fue una seguidilla de condoros que le costaron carísimo, y políticamente está bastante zanjado y claro todo lo que ocurrió.
esto ya es la chimuchina familiar, que tiene que ver con cómo aprovechó, como dice Natalia, su rol dentro de lo que era la familia de la presidenta, ¿no? Y los contactos y su vínculo, con la UDI, con gente. Estuvo muy oscuro, pero políticamente está zanjado. Es decir, fue un hecho político que demolió la imagen presidencial, porque la presidenta, en vez de tomar el toro por las astas, cuando volvió sí, primero no volvió, ¿se acuerdan? De vacaciones, cuando tenía que volver. Y cuando volvió, fue una cosa completamente meliflua y sin ir al fondo y sin tomar carta en el asunto, dejando claro que ella ni su gobierno tenía que ver con esos actos eventuales de corrupción, que era, en fondo, la corrupción iba por varios puntos, porque acuérdense que esto es una teleserie compleja. Está la corrupción en la compraventa de unos terrenos, de los cuales se estaban haciendo gestiones para cambiar el plan municipal, el plan urbano municipal, para poder construir y que valga más el terreno. Entonces lo compraban a un cierto precio para venderlo a otro. Y ahí estaba, ¿te acordás? Unos funcionarios UDI de la municipalidad claro, que ellos llegan asociados al síndico. Después, más tarde. Así que también que terminó condenado Chadwick, el hijo de Germán Chadwick. Sí. Entonces, esa era una arista. Y la presidenta ahí toma palco, no sabe qué hacer respecto de la arista de los negocios que estaba haciendo su nuera con su hijo. También toma palco y lo hace muy mal Michelle Bachelet, cuando era evidente que ella estaba ocupando su postura, su posición de nuera, para acceder a cosas que si no jamás hubiera accedido. ¿Sí? Jamás. Y no solo Luxi, te acuerdas que las declaraciones son bien notables. No solo la recibió en el Banco de Chile, en esa reunión famosa donde va Dávalos también, ¿cierto? Siendo candidata, no sé si ya estaba electa, pero parece que estaba electa. Sí. Y estaba Dávalos. Y ella dice que Dávalos miraba para el techo, que no participó, pero estaba ahí. Pero después, para terminarte la idea, después ¿se acuerda que Lucy en su declaración dice que la recibió, se juntaba con Compañón muy seguido? Fueron muchas reuniones, y en la casa de Luxig, muchas de ellas. Era todo muy raro. Mira, ahí hay un punto que es interesante, como, si tú quieres, enseñanza en términos de comunicación política. En el momento exacto en que una persona va a pedir y está con el gerente de crédito, analizando un crédito, en el momento exacto en que el dueño del banco baja y se mete a esa reunión cambia de cariz. Por supuesto. Por la sola entrada de Andrónico Luxich, cambia de cariz, cosa que yo creo que Andrónico Luxich no entendió nunca, para serte franco. Yo le tengo he tenido conversaciones con él sobre un montón de temas, y yo creo que eso por lo menos no entendió la importancia de que cuando el dueño del banco entra a participar de una reunión con una de las personas que es PEP, o sea, persona que está políticamente expuesta. Porque cambia requisitos mayores del banco para poder conseguir exactamente. Crédito. Por lo tanto, donde cambia totalmente el cariz, la configuración de esa reunión. Deja de ser una reunión normal donde nunca jamás aparecen los dueños del banco ni los directores, y pasas a tener otra situación, que es la que, a mi modo de ver, hizo que esto tuviera el carácter de una situación privilegiada, que después, en lo que terminó efectivamente complicando la situación de incluso el banco y del propio Andrónico Luxich, en una participación que, por mucho que de repente uno lo haga porque quiere ir a saludar al hijo y a la nuera del presidente, pero ese tipo de cosas en términos formales y oficiales, con personas políticamente expuestas que están pidiendo un crédito, no se pueden dar si que tú no quieres que tengas riesgos de que esa reunión deja de ser una reunión normal y pasa a ser una reunión, si tú quieres, de una sensibilidad y de una llámalo
para ponerlo de alguna forma, de un carácter total y absolutamente distinto, donde la política o el concepto político pasa a tener una relevancia extra respecto del financiero. Hay un Por supuesto. momento épico de la entrevista que estaría bueno hacerle el replay, pero le dice, a propósito cuando está hablando de Peñailillo y todo, que dice, prefiero ser corrupta que traidora. Entonces la Baile le dice, pero ¿tú te consideras corrupta? No, pero si fuera el caso prefiero ser corrupta que traidora. Qué cosa. Yo soy muy creo fiel que estaba, a- Perdón. quizás estaba echando de menos esos 15 minutos, pues, y Perdón, quería pero que la gente la recordara. No entiendo el concepto y te lo explico por qué. La corrupción es una traición a la fe pública. Es una traición a supuesto. quienes creen de que las cosas hay que hacerlas de Porque una ella lo dice desde determinada la otra manera. perspectiva, entiende mal esa fidelidad desde el... Es que es una infidelidad con un sistema, es una infidelidad con respecto a cómo el resto de la población hace exactamente acuerdo. lo mismo. La corrupción es un acto de traición social también. Así que esa diferencia que ella advierte desde el punto de vista de corrupción versus traición no es una cosa distinta No una a la sostenible. otra. Oye, pero para terminar el tema con Andrónico Luxi, porque para que hablemos de las figuras importantes involucradas, nunca ha dado explicación por qué esa no En relación al expediente, o sea, la pero el presidente declaración, declaró claro. que se había reunido para ver futuros negocios varias veces. Pero él con alguna vez compañeros. señaló que eso, yo me acuerdo hace una entrevista hace poco que dio, hace algún tiempo, que dijo que consideraba que esto había sido imprudente. No, pero que esa reunión, Sí, pero que lo que nunca ha explicado, eso dijo. pero lo que nunca ha explicado por qué se siguió juntando con Compañón, incluso en su casa. Claro, Varias habría que- veces, pero si está en el expediente. Y nunca ha dicho por qué el presidente del Banco de Chile, dueño de tantas empresas, de medios de comunicación, tenía, claro? qué interés tenía de reunirse con la nuera de la presidenta tantas veces en privado, incluso tomando desayuno. Oye, pero bueno, yo tengo la duda, ¿no? Que es lo que estaban haciendo. Y lo segundo, que tampoco, y que todavía la causa está abierta, lo de Gonzalo Vial, si ella andaba por la vida y todo indica su marido también, señor Dávalo, diciendo que tenía mucha influencia, mucho poder y mucha información, y lo que le vendía, que es parte del fraude que se está investigando. Claro, que era información de Google, en el claro, fondo. información muy confidencial y Unos calificada que la informes de tenía Cochil. por su posición política del marido y de ella, digamos. lo Oye, que- y lo al que final dice- era pura información de Google, era un refrito de eso- copy-paste. eso- Era bien fíjate, bien ridículo eso- lo de Vial también de aceptarlo. Eso, Claro. eso desde el punto de vista de la defensa, de lo que en alguna vez se le imputó a la propia presidenta, la posibilidad de estar detrás de esto, se desbarata con eso que acabas tú de decir, porque Claro. efectivamente si es que ella tiene que recurrir a Google Sí, es una chambonería, es una tiene que chambonería. recurrir a Google para dar sus informes y no tiene efectivamente nada de privilegiado en términos de la información que entrega, es porque lisa y llanamente no había ligazón alguna. Yo, Claro. en términos yo del no gobierno. tengo ninguna duda, fíjate, a esta altura de que la presidenta no tuvo No la nada que ver pescaba en mucho, eso. como que no tuvo era nada que muy- ver en no era eso, muy claro, cercana. lo que pasa es que ella se aprovechaba de ser la nuera. Pero bueno, mira, yo quién sabe por qué hizo, por lo que te escucho, Natalia, porque yo no vi la entrevista. no sé si Oye, veo finalmente que se el rompió esta ataque, regla, el claro. ataque nuevo a Peñailillo siempre para ella debe ser sabroso, porque son enemigos acérrimos. El ataque a Arias también, porque Arias... Claro, le apretó acusar el que su cuello. madre la despidieron Y el por una tercero instrucción eso. del gobierno. Y tercero eso ya un ataque al gobierno Piñera de que a su madre la despidieron. Son como los tres elementos, ¿no? Claro, Porque lo los demás la elementos pura un poquito más chimuchina de novedosos siempre. que en el fondo hay, yo creo que es Y interesante. quizás su también. look, ¿no? Su look personal, por lo que tú Sí, yo contaste. la noté bien distinta fisionómicamente, no sé si tenía a lo mejor eventualmente problemas a la vista cuando ves a alguien que tiene ciertos rasgos que cambian, la noté distinta. Que también me llamó la atención y dijo que esta iba a ser la única entrevista que iba a dar. Va a haber que ver, valga la redundancia, si decía hablar una vez que se define el tema finalmente con Gonzalo Vial. Y que Ahora, eso por el lado de lo novedoso, digamos, en términos de Claro. la otra situación. O la razón de ser. Hay otras dos cosas que son lo que podríamos llamar, uno de ellos un evento de baja probabilidad pero alto impacto, que son esas situaciones que ocurren intempestivamente, que eventualmente pueden parecer cotidianas en el marco de lo público, pero que cuando le ocurren a determinadas personas cambia y altera todo, que es el caso, por ejemplo, de Felipe Salaverry con su episodio en Ñuñoa,
que ha terminado con la salida de probablemente el segundo cargo más importante Habló la hermana, además, claro. El segundo cargo más importante del gobierno, particularmente en época electoral, que es la Secretaría de Desarrollo Regional, que allegó un montón de nuevas voces y cosas muy curiosas. La entrevista de la hermana ayer es bien rara. Esta cosa donde empiezan, perdona Fernando, te interrumpo un pequeño, las cosas como familiar, de los vínculos, de los lazos, del cagüín, como que se mezcla con el hecho de lo público, que es el mismo caso que vemos en Compañón, que es donde lo familiar, como lo doméstico, se mezcla con algo muy que tiene chileno, que ver con la fe pública. Entonces uno le cuesta distinguir, porque aquí hay una, Iris plantea, bueno, que hay una venganza, y vamos a decir quiénes, pero todavía no podemos decirlo, porque yo también, ahora dice que también iba en el auto ella. Eso dice que iba en el auto. Oye, el enredo Cosa que yo me imagino el funcionario municipal debe haber dejado incluido en su declaración. Claro, que los todo iban eso. persiguiendo, que por eso ella llamó, porque iba a una persecución de varias Claro, cuadras. y esa era la razón por la cual eventualmente no te paraste en las luces rojas. Bueno, muy absurdo, más porque andaba sin el chofer, justo ahí. bueno, Son cargos que usan siempre. pero es eso, pero ok, ahí en términos políticos, que si tú quieres, lo personal va a tener su momento en términos de la investigación que corresponde, pero en términos de lo político significó que hay una vacante Una vacante muy relevante. que es una de las vacantes más relevantes del Ejecutivo lejos. Salieron los colmillos. Claro, una oficina que tiene acceso a chequera que afecta a municipalidades, intendencias, que tiene a la todos chequera. los gobiernos regional. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Hay una situación que quedó dando vuelta de cierto resquemor entre la UDI y Renovación Nacional, particularmente después de que una serie de diputadas de Renovación Nacional filtran que el presidente les había anticipado que se iba Salaverry, cuando Salaverry en ese momento estaba desmintiendo. Ayer lo comentábamos, ¿te acuerdas? Si esto, el gran reproche de la UDI, más allá de las tonteras inexplicables aún que hizo Salaverry, que fue uso abusivo de poder, y no solo ese del auto y de la pasarse entre luces rojas, acuérdense el caso de la polola Narica, tiene otros casos más. Era una persona que abusaba del poder que en algún momento tuvo, ¿no? Más allá de eso concreto, el tema es político. Políticamente la UDI reprocha que RN le hizo la cama a Salaverry, que logró su caída, partiendo porque todo esto es Ñuñoa, que es un alcalde filo RN, que apoyó al funcionario municipal en vez de no apoyarlo. Las dos diputadas que tú dices que saliendo de la reunión compañera dicen que ya Salaverry estaba listo. Cuestión que eso lo había dicho el presidente de la República. Entonces, y eran de RN. Sí. Y así todo este contexto también pseudo entre farándula y policial, la UDI se lo atribuye a que RN fue por Salaverry y lo votó, y que al final era insostenible y lo votó. Entonces ahora el punto político, al igual como conversábamos ayer, es quién reemplaza a Salaverry, porque si RN logró votar a Salaverry, la UDI era el riñón mismo de la UDI, Salaverry, y el más cercano político de la presidenta de la UDI, además mucha confianza, era su persona de confianza. Reconocidamente, no es una cosa, no es un secreto. Y la RN venía quejándose hace tiempo que en todas las políticas propias del Ministerio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional estaba favoreciendo a los UDI y no a los RN a nivel de Chile. Varias veces entonces todo indica. Pero no va a cambiar. No va a cambiar el signo del pero todo político. indica que va a ser un UDI, pero no tan del riñón de la UDI, no tan cercano a la presidenta, y que le haga algunos cariños a RN también. Es decir, un UDI no tan estrictamente de partido. ¿Cumple con ese perfil? Ahí está la pregunta del millón. Hay varios candidatos dando vueltas. Sí, dime porque el señor Joanor no va a querer quemar gente. Fíjate, no tengo nombre específico, pero... Yo digo quién cumple con el perfil, así como si uno hiciera como la construcción imaginaria. Filo UDI, un filo UDI, no un UDI el que le lleva el maletín a la presidenta del partido, no. Claro. Sino que un filo UDI que esté reconocido como filo UDI, que sea
¿cómo se llama? Del entorno UDI, pero que no sea del riñón. Ese yo creo que es el perfil. Fíjate que yo... ¿Quieres? ¿Quieres que hagamos un Negroni? Un Negroni por medio. Una apuesta Negroni. Yo voy a ser la árbitro. Yo creo que va a ser un militante UDI. Ese militante, no descarto eso, pero que no sea del riñón del mando UDI, a eso voy. Está bien, eso no, es difícil de saberlo. No, que pero era evidente que era el hombre de confianza. Eso es difícil de saberlo, pero yo creo que va a ser un militante UDI, que el presidente no se va a atrever en este momento además, de comprarse una disputa interna de Chile Vamos, después de una serie de cosas que tenemos, porque viene saliendo de una cosa que le dio una apreciación exitosa, como fue la derrota de la acusación constitucional también, en contra de una de sus ministras. Por lo tanto, desbaratar todo eso por satisfacer a Renovación Nacional en una posición de cargo que es absolutamente trascendental a partir del 30 de octubre. Por eso está en la cuadratura del círculo Piñera, porque no puede pelear con la UDI, pero tampoco puede abandonar a RN en sus pretensiones de que en este manejo de recursos hacia regiones en las candidaturas no todo se vaya para la UDI, sino que también para RN. Tiene que cuadrar el círculo. Tiene que buscar el sano equilibrio y que esto no le cueste un conflicto gratis. ¿Y tú, Natalia, por qué? ¿Cuál es el perfil del futuro ministro de Subderecho? El subsecretario. Yo creo que, mira, ¿sabes qué? Yo creo que Piñera está teniendo un problema que yo lo observo desde mi inexperiencia de la arena política, pero el problema es que se le genera que, si lo llevamos también al nombramiento que tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de la Embajada de Argentina, es que se genera en estos debates una disputa por el poder político, pero Piñera tiene otra cosa en agenda muy relevante que la dejó de mostrar cuando nombra a Sebastián Sichel como ministro de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que él plantea internamente? Y si ustedes no me entendieron cuando yo puse a Sichel en este puesto, ¿por qué yo trasquilé un cupo partidario para alguien que no venía, digamos, de la fuerza política? Porque yo necesito, para empalmar un tercer gobierno de derecha, tener diversidad y acceder a gente, eventualmente con ciertas autoridades, a la que no estoy accediendo, como la que representa, por ejemplo, la figura de Sebastián Sichel, que es un público al que yo no llego. Entonces, en ciertos cargos estratégicos yo puedo poner personas que no eventualmente pertenezcan a las fuerzas políticas que me han empujado al poder. Es un buen punto, pero no manejando la chequera. No, por supuesto que no, pero doy el ejemplo de que eventualmente no es en este cargo donde te va a poner al Sole Alvear o a la Mariana Elwin. No, váyate que pagarnos puede ser que esté buscándole cupo en el gobierno a ellas dos en otros cargos, pero en este cargo no, este cargo es estratégico. Este cargo es estratégico, pero lo que estoy diciendo yo es que yo observo que Piñera de repente vuelve a esta escena en que podría estar muy recomendado que no se ganara un conflicto, como dices tú, que nombrara un UDI en el fondo, que no fuera el que le lleve el maletín, digamos, a Van Rieselberghe, pero que de alguna manera podría trastabillar. Entonces es interesante observar qué es lo que finalmente va a definir. Bueno, nosotros ya con Fernando ya cursamos apuesta. Volvemos en un segundito. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. ¿Quieres conocer un nuevo concepto de limpieza de alfombras? Más rápido que muchos otros métodos y lo mejor de todo, puedes utilizar tus alfombras de inmediato.
Búscanos en redes sociales como InnovaDrive. Contáctanos al +569 3574 7897 o al mail contacto@innovadrive.cl. Estamos con el mostrador en la clave. Quiero decir algo. Diga. ¿Quién tiene Quiero decir que quiero reclamarla, señor presidente de la República. Lo que pasa es que quiero hacer una mención porque ayer en el encuentro de la Cámara Nacional de Comercio, el presidente de la República reta a la prensa y a los periodistas porque dice, señores periodistas, ustedes cuando tenemos buenas noticias como el IMASEC de 3.7 esta semana no publican, entonces publican cuando la economía va mal. Yo debatía con mi marido que tengo que hacer el disclaimer que también es periodista y me decía, Piñera pensará que los dueños de los medios son la Internacional Comunista, me decía. Entonces decía, primero no le echamos la culpa a los medios de la sensación económica. Y a propósito de qué digo eso, además porque digamos que no da ni para brotes verdes todavía. Claro, pero además porque en el fondo Piñera se ha sostenido sistemáticamente a negar cualquier desencuentro con el empresariado, y hoy día en varios medios se viene replicando que el día martes, cuando se reunió en este ampliado con los diferentes gremios en La Moneda, la SOFOFA le entregó un listado de 23 puntos donde le muestra claro desacuerdo, le dice, oiga, aquí hay 23 puntos a través de proyectos de ley, de diferentes boletines, regulatorios, etcétera, que están trancando la inversión. Entonces yo creo que cuando Piñera insiste en echarle la culpa a la prensa eventualmente de que no estamos comunicando esos brotes verdes, yo creo que tiene que hacer un poquito más profundo este control de daño respecto a su relación con el empresariado, cuando es la misma SOFOFA la que le pasa una cartilla con 23 observaciones por escrito que detecta como trabas a la inversión, y entre ellos, puntualmente, que hablábamos en la pausa, del tema del cambio climático, están todos los proyectos ambientales, está el tema de humedales, está el tema del aprovechamiento de aguas, que es muy clave para el empresariado, está también el tema de la ley de glaciares. Entonces le está diciendo, señor Piñera, estamos creciendo a 3.7, pero aquí está nuestra listita de las cosas donde creemos que estamos atascados y necesitamos que en el fondo el gobierno manifieste una posición. Entonces yo creo que también hay un debate de fuerzas al interior del empresariado que tiene que ver con que efectivamente la economía es bueno para todo el país, que crezca más, pero en el fondo finalmente de hacia dónde va a inclinar la mano el gobierno de Piñera en lo que le queda de mandato, con estas 23 iniciativas que ellos detectan como un cortapisa a la inversión. Y hay un punto que hay que repetirlo una y dos veces. Yo creo que fue genial desde el punto de vista político que el presidente aprovechara la oportunidad de traerse la COP25 a Chile y tener a todo el mundo discutiendo sobre las posibilidades acá. Pero con eso se compró un riesgo. Y el riesgo es que junto con las autoridades que vienen de la COP, en todas las COP, llegan por lo menos 100.000 personas, 200.000 personas más, que son las personas que hacen las COP paralelas. Claro. Que vienen con toda una mirada que es en algunos casos fiscalizadora y contraria de la COP oficial. Y estás en una situación particularmente delicada. Antes de ayer se vuelve a producir un brote de contaminación fuerte en Quintero Puchuncaví, donde no ha pasado absolutamente nada desde el fallo de la Corte Suprema, que obligaba y obliga mandatoriamente a hacer cambios muy en serio ahí. El proyecto que el presidente planteó de mejoras en todo eso no tiene pero ni rasmilla el problema, como se acaba de ver hace 3 días atrás. Y por lo tanto tú ahora agregaste el tema del agua en toda la zona del norte chico y particularmente en torno al cultivo de la palta. Yo comentaba que en la segunda temporada de Rotten es un programa de Netflix que adquieren más espectacularidad estos programas justamente por la situación que están pasando diversos países del mundo, que es una serie documental que Rotten significa podrido en inglés. Se refiere a alimento o alguna cosa que se pudre. Y que dice su carátula de mensajes son una serie documental que explora en profundidad el recorrido que hacen los alimentos y expone verdades desagradables sobre las fuerzas ocultas que manipulan lo que comemos. Ese es y ha tenido distintos, son 2 temporadas las que lleva hasta ahora. Y la segunda temporada, que acaba de partir, tiene como su emblema oficial, su póster, es una palta con una espoleta de granada arriba.
Es decir, esta es una bomba, el cultivo de palta, y nosotros somos grandes cultivadores de palta, y es una exportación brutal, y por lo tanto, te repito, tú traes a todo el mundo para acá y que te admire, pero también te van a mirar. Y también te van a ver qué tanto esto es, a ver cómo andamos por casa. Y por lo tanto, ahí hay un margen de riesgo que eventualmente yo creo que el presidente ha sopesado también. No, muy grande riesgo. Yo creo que no lo sopesó cuando se quedó cuando Brasil declinó y la ministra Schmidt seguramente lo conversó con él y se quedaron a cargo de la COP25. Son de esas cosas que tiene Piñera y Schmidt, que son de aprovechar ventajas, y después vemos los riesgos. Oye, y como decían las abuelitas, nos arreglamos los bultos en el camino. Y fue una medida audaz, pero que le está trayendo buenos resultados. La gira a Estados Unidos le fue bien. Fue bien, sí. Se muestra como un presidente que lidera a los no negacionistas, es decir, un presidente preocupado al medio ambiente, pero ahora le toca cumplir, como conversábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Le toca cumplir en casa. Y en casa tiene yayas muy grandes y no va a alcanzar a cumplirla. Entonces ahora va a ser un tema de manejo comunicacional, porque no va a alcanzar a cumplir nada en Quintero Puchuncaví. Además, Federico, esta semana recordemos que se presentaron cargos de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente contra Esgener, precisamente por una de sus unidades en Ventanas y porque superó, de acuerdo a la autoridad, los índices permitidos de emanación de una serie de elementos contaminantes. Entonces, además, una semana en la que se presentan denuncias evidentes, se supone, de organismo objetivo respecto a que aquí siguen pasando, digamos, fragantes faltas a la propiedad. Y en términos macro, además, bueno, no solo es Quintero Puchuncaví, estamos hablando de varias zonas de sacrificio que hay de norte a sur en Chile. Tocopilla, en fin, hay muchas zonas de sacrificio y no ha pasado nada. Hay a niveles de políticas públicas se ha hecho poco y no se ven para solucionar los temas de la zona de sacrificio, en Tiltil, en fin. Leyes que son fundamentales para poder contribuir a que no siga deteriorándose el medio ambiente, como la ley de glaciales. No avanza, ni el gobierno le pone urgencia. Las modificaciones a la ley que ve el sistema de impacto ambiental, que también está en tramitación para mejorarlo y que no avanza y está trancado. Tenemos en la ley que va a tipificar como delitos ciertas conductas, es decir, establecer que en algún momento no solo un tema de responsabilidad civil, administrativa, sino que puede haber delitos penales, delitos criminales ambientales. Tampoco avanza, y eso es un estándar que le están pidiendo a nivel internacional a todos los países que querrían liderar Va a ser interesante lo que dijo hoy día en la mañana en la primera entrevista el ministro Alfredo Moreno. Él recalcó y resaltó que está en curso el decreto de caducidad de ESAL por lo de Biobío, que es otra manera de que tú ves si es que efectivamente el Ejecutivo está administrando la fiscalización que corresponde en términos de las situaciones que ocurren tanto en el ámbito del cambio climático como en el caso de la administración de los recursos vitales. Y medioambiental, porque recuerda que eso fue contaminación. Exactamente. Se contaminó con petróleo el agua, ¿no? Yo ahí tengo otras apuestas de Negroni donde yo creo que al final no se va a caducar la concesión de esa. Claro, hay un proceso abierto, pero que en el fondo tiene que, como bien Moreno te explica en la entrevista de la mañana, hacer su curso y eventualmente podría cerrarse sin que esa concesión eventualmente y en última instancia está el Tribunal Constitucional. Ahí lo que pasa y que va a ser tan largo que no va a ser en el gobierno de Piñera. Entonces, para el gobierno de Piñera y para Alfredo Moreno en este caso, es gratis decir que eso está en curso porque aparece como una autoridad que está haciendo cosas, pero eso jamás va a terminar entre pito y flauta. Procedimientos administrativos y judiciales no va a terminar antes del gobierno de Piñera. Entonces, pero da lo mismo, porque pero lo que te quiero decir es que un Negroni que se te va a demorar y no le va a servir. Que se me demore todo lo que quiera. Y no le va a servir. Urgencia debe haber. No, lo que digo. Y no le va a servir a Piñera para mostrar credenciales en la cumbre climática. Lo que digo es que estas son las típicas situaciones donde tú no importa el tiempo que pase, pero donde tú ves, mira el tiempo. Son señales a nivel. Mira tú el tiempo que pasó entre que fuera sentenciado la B.
recién ahora, y sin embargo te genera en el momento en que se produce la resolución automáticamente un impacto público. En el caso de la concesión, el ministro señaló que está en curso, que la superintendencia lo va a hacer y que el presidente es el que tiene que firmar el último decreto de suspensión o de término, pero tú aquí estás testeando de alguna manera, y eso, independientemente de que ocurra ahora o que ocurra en el próximo gobierno, estás testeando la fiscalización efectiva de una institucionalidad respecto de las concesiones que afectan en este caso particular a toda una ciudad. Son puras señales. Ahora, lo que digo es que esa señal es gratis al gobierno, otras no. Por ejemplo, ya se sabe, y se filtró por la prensa, que existe un informe que del DICTOC que le pidió la Superintendencia de Medio Ambiente para ver quién era el responsable en Quintero Puchuncaví de la última gran crisis que hubo. Porque acuérdate que la última. La última grande. Pues no, se refiere como el último episodio que fueron hace varios de meses, personas. ¿Te acuerdas que la ministra Schmidt de Medio Ambiente... Cuando se hablaba de Oxiquim, de NAP, de Codelco... y le puso la responsabilidad de NAP. Claro. Y después se diluyó eso, quedó en nada, pero hay un proceso criminal que sigue en curso para ver quiénes son los que incumplieron algunas normas, con todas las dificultades de un proceso criminal cuando no hay delitos ambientales. Pero cuando además no hay, que es lo que se ha reiterado, una medición objetiva de respecto a las emisiones. O sea, es decir, cada empresa informa cuánto emitió, entonces se va promediando un sistema muy perverso. Pero hay un informe que no lo quieren dar a conocer, no se lo entregan a la Fiscalía y lo tiene la Superintendencia del Medio Ambiente tratando de ganar tiempo, porque ese problema en Quintero Puchuncaví no tiene solución a menos que se le dedique una cantidad de recursos y energía enorme. Y eso no está, todo indica que no está a la voluntad. Ahora, entonces, todo eso va a tener que dar cuenta Piñera y su gobierno en la COP25. Ahora sucede también, Federico, que eso va en contra precisamente de todo lo que trata de prevenir Piñera en este almuerzo del martes, porque cuando tú estás hablando y el ministro dice, tenemos un decreto de concesión eventualmente en análisis de caducidad, hay una serie de leyes, además, como por ejemplo la ley de fundiciones, que implicarían que varias empresas, incluso estatales como ENAP o Codelco, adecuaran sus fundiciones de manera mucho más restrictiva, que pueden afectar la actividad empresarial. Entonces el empresario le pasa la cartilla de las 23 observaciones y le dice, bueno, pero usted me está diciendo que quiere empalmar un tercer gobierno y que yo le proponga, inversión para el crecimiento económico. Pero por otro lado, tiene la propuesta de eliminar una concesión donde lo más básico, de la derecha económica es el derecho de propiedad. Está todo el debate respecto a los fondos de pensiones, donde también dice el empresario, claro, póngale el cascabel al gato. Hay otros casos también, en caso de telecomunicaciones, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con la devolución del espectro, y Entel, por ejemplo, una de las compañías, todas las compañías acudieron al Tribunal Constitucional también para que determine si tienen que devolver o no el espectro, algo que los empresarios le dijeron, no me quite algo que ya era mío, me está quitando algo que me pertenecía como activo. Está en un zapato chino, pero para volver a lo del medio ambiente, está en un zapato chino aún más chino, lleno de recovecos, y que yo de verdad no le veo salida de aquí a la cumbre de la COP25. Está financiada además importantemente por los empresarios. Este no va a poder hacer mucho. Lo que va a poder hacer es control de daños a través de temas de prensa, ¿no? Marketing, comunicación, porque medidas concretas para avanzar en Chile en políticas públicas y en leyes que mejoren la protección del medio ambiente no va a alcanzar. Sí, es decir, va a tener, así como tuvo un 7, por decir, de 1 a 7 en la gira internacional, aquí puede tener un 1, un 2, a menos que maneje el marketing y las comunicaciones, porque no alcanza de aquí a la COP25 a implementar políticas públicas, ni siquiera a intentar implementar políticas públicas eficaces, porque ya no lo ha hecho en todo este tiempo de gobierno. No alcanza. Y las leyes fundamentales que ya anuncié, entre ellas la ley de glaciares, están congeladas, y eso le van a pasar la cuenta. Literalmente congeladas, no así los glaciares que se derriten. Hay otro tema que son de estos temas que surgen en 24 horas de noticia y que te revesen de vuelta la situación. Hay dos tipos de reacciones en las redes sociales desde hace 48 horas que son brutales, que son de indignación brutales. Una es
los votos de los disidentes en la acusación constitucional contra Marcela Cubillo, donde Pepe Out y todos los demás, Pepe va a estar acá dentro de un poco rato más, brutales, de gente muy indignada por lo que pasó y por lo que se consideran en algunos casos como una deslealtad, una traición al final. Y la segunda es que 2 mujeres que desaparecieron de su casa antes de ayer fueron encontradas muertas, una constatado el feminicidio, en su caso, en una retahíla que no para y que no disminuye. Es súper fuerte decirlo, Fernando, pero y lo tomo como algo personal, pero no dejan de matarnos. Y eso es muy terrible porque en el fondo uno se siente desprotegida. El caso de Laura, una chica en Puente Alto que salió antes de ayer a las 5 de la tarde a pasear a su perro, como todas las tardes, en un sector al parecer bastante tranquilo, y que aparece el perro a las horas después, y ayer finalmente encuentran un cuerpo en Puente Alto y la habían matado. No se entiende todavía el móvil del crimen, que se suma también a Luisa, que es esta chica que estaba en un paradero en Centro Santiago, en Santa Elena, donde un ecuatoriano corre y la acuchilla rápidamente para robarle la cartera y muere, digamos, en cosa de segundo. Entonces es súper fuerte decir que no paran de matarnos. O sea, en 5 días, 2 crímenes contra mujeres. Laura Palacio, yo tengo de Constanza Chandía. Exactamente, perdona, confundí el nombre, Constanza. No es Luisa, perdón, me confundí. Pero son estas 2 mujeres las que matan en el paradero, y ayer la chica que sale a pasear a su perro, dice la hermana, como todas las tardes, no volvió, salió a las 5 de la tarde. O sea, donde además había plena luz, que uno evalúa que eso implica que haya cierta seguridad, está asociado cierta seguridad. Entonces es muy impresionante porque en el fondo en un caso confesó el crimen la pareja en el caso Constanza Chandía. Claro, pero es súper fuerte, Fernando, porque en el fondo tú dices, si uno fuera la estadística, que está muriendo 2 mujeres a la semana en el país, digamos, en este tipo de casos, entonces y el aparato estatal además ha invertido recursos, o al menos comunicacionalmente se ha comprometido mucho a través de la misma ministra Isabel Pla, a que el Estado va a tener una supervisión, pero parece ser algo que escapa de las manos del Estado nuevamente. Es decir, cómo vas controlando este tipo de situaciones que también no sé si tienen que ver con un estallido social. A mí realmente me confunde un poco, digamos, desde la perspectiva de género, siendo mujer además. Sí, pero lo que yo creo que aquí va a ocurrir inevitablemente en estas situaciones que son brutales, es que se te va a activar a ti algo que en un momento dado fue muy potente, muy fuerte, que marcó esa marcha del 8 de marzo, ¿te acuerdas tú? Gigantesca en términos de la situación femenina, pero uno de los puntales más fuertes tenía que ver con esto, tenía que ver con como tú decías, las están matando. Y desde ese punto de vista, esto no para. Y hay que empezar a mirar el problema dentro del contexto de lo que son las relaciones de poder en términos de hombre y mujer, de una manera un poquitín, o sea, no esperando al próximo cadáver para que este asunto se enfrente. Es un tema extraordinariamente complejo, tiene muchas aristas y te mata decirlo, y como buen problema complejo no tiene soluciones fáciles, y si alguien promete soluciones fáciles está equivocado o quiere engañar. Tiene soluciones súper complejas y multidisciplinarias, multisectoriales. A mí la primera que se me viene a la cabeza por aportar un poquito, ¿no? Es que el tema cultural. El ser humano no es de otro, ni el hombre es de la mujer, ni la mujer es del hombre, es decir, no hay propiedad, no hay derecho de propiedad de por medio. Detrás de muchos femicidios hay tema de que los hombres, la pertenencia, claro, por un tema cultural equivocado, torcido de cientos de años, esta me pertenece. Hay una película francesa que lo hace en semiserio, es una especie de tragicomedia que se llama La maté porque era mía. Y era hoy quiero voy a contar la historia, pero lo hacen con un poquito de humor, pero detrás está el tema cultural profundo. El tipo a su mujer la consideraba de él. Y por lo mismo como... Una cosa, dice. Una persona, pero de su propiedad. Yo conocí a un connotado personaje nadie es de nadie. Es decir, cada persona es de sí misma y se tiene que administrar a sí misma lo mejor que se pueda, ¿no? Conocí a un connotado personaje que le gusta mucho hablar en Twitter, que a su mujer la trataba de cosita. Cosa.
Bueno, ojalá haya sido en un término de cariño y no Ahora, sentido más Fernando, profundo. tú mencionaste, porque a mí se me queda entonces uno fuera, porque tú mencionaste a Laura, tú mencionaste a Constanza y yo te mencioné a Luisa, porque Luisa efectivamente fue otro crimen que se cometió en el paradero de Santa Elena, en el centro de Santiago. Entonces son en el fondo 3 mujeres, no 2, 3 mujeres las que en el fondo mueren en condiciones de absoluta violencia. Ahora, yo creo que el Estado se queda corto probablemente en el fondo en cómo culturalmente también empiezas a cambiar esa perspectiva. Como bien mencionaba Fernando, el movimiento anterior feminista tiene que ver con un empuje que estaba más relacionado a no nos maten, pero también muy arraigado al acoso, y me parece muy peligroso que se vaya profundizando desde el acoso, pasamos al asesinato. Entonces, decir cuál sería el próximo hito para que eventualmente la fuerza feminista se articule y diga al Estado, oiga, reaccione porque necesitamos alguna estructura hay de cosas cuidado. que no puede hacer. ¿Sí? ¿Qué estructura de cuidado? Si fue para pasear el perro, ¿qué va a hacer el Estado con eso? ¿Me entendí? Es un tema muy multidisciplinario, multifactorial, es muy complejo. Tiene que educar, pues, Federico. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, claro. Y son medianos y largos plazos, no basta con tener fuerzas policiales. Es decir, es un tema tan complejo en lo que estábamos diciéndote. ¿Por qué quería matar? ¿Por qué mató ese en la película francesa, para seguir con el ejemplo? Mató a su señora, a su mujer, un tipo, porque le había sido infiel. Y como le había sido infiel, y él era el dueño de su señora, ¿no? Pues se sentía, la maté porque era mía. Entonces fue infiel, entonces fue, y en vez de, separarse, abandonarla, no sé, cualquier cosa que se puede hacer si las cosas no funcionan, porque por algo hay infidelidades, ¿no? En vez de eso, la mató. Sí, pero y frente al juez le dijo eso. Bueno, la maté porque la mató, porque era mía. Claro, pero mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas tú cuando sucede el crimen del Cabo Moyano? Y el Estado sale a decir, vamos, y sale en la televisión y mira a la cámara y dice, vamos a perseguirlo y los vamos a encontrar. Porque el crimen de un carabinero es del todo grave, eso es lo que quieren decir. Y no vamos a permitir que maten a algo tan, trascendental para la sociedad como el carabinero. Entonces a mí como mujer me gustaría que el Estado mire a la cámara y diga, vamos a perseguirlos. Por supuesto, los vamos a encontrar. Es la parte de la persecución criminal, porque no vamos a maneras. Permitir que sigan matando mujeres, porque no permitimos ni que maten carabineros, ni que maten ninguna persona. La frase no es no vamos a permitir que quede impune la muerte de mujeres, porque no vamos a permitir que maten mujeres, es imposible que el Estado lo garantice. Es un tema mucho más complejo. Quiero decir, cuando tomas la relevancia de que un carabinero es un eje fundamental para la sociedad y que tú como Estado no puedes permitir, como decir, que eso quede impune, digamos, que vayas matando gente. Me gustaría también ver esa decisión. No puede haber impunidad, frente a la muerte, a un femicidio. No puede haber impunidad. A ese síntoma como social de decir que estamos yo estoy yendo un poco antes. Claro. Si llega a eso, porque es un conjunto de causas que hay que atacarlas todas. Y normalmente estamos en el mundo de lo cultural, claro, y de la educación, a propósito de los problemas de la educación pública. Es decir, al final siempre uno llega a la educación en casi todos los caminos, ¿no? No, bueno, es que ese es yo creo que es lejos la madre o sea, la nave madre de la sociedad, a mi modo de ver, es la educación. Quizás en un nivel relativamente parecido a lo que se conoce como pacto social. Es decir, pero parte del pacto social es tener una buena educación. Eso es lo que te iba a decir, claro. Eso te iba a decir, de que el pacto social, para entenderlo, para respetarlo, para ser parte de aquel, tú necesitas tener una mínima educación que te permita comprender cómo se relacionan las personas dentro de una sociedad. Pero esa es la nave madre, esa es lejos donde cada vez que nosotros viéramos presupuesto de la nación, tú debieras ver más recursos allegados en ese sector y en la salud, sin duda, sobre todo en un país con una vejez avanzada, que en montones de otros. Sí, claro. Hay muchos sectores clave, la ciencia, ¿cierto? Y tecnología, todo, pero la educación es lo que te pone el mínimo común societario, ¿no? Que una persona, para volver al tema que menciona Natalia, una persona educacionalmente no tiene por qué pensar ni sentir, por un tema de formación cultural, no tiene por qué pensar ni sentir de que su pareja es de ella. ¿Por qué va a ser otro ser humano de decir hombre o mujer? Porque
son muchos menos casos, pero hay mujeres que matan al marido también por infidelidades. Pasa que son muchos menos casos. Claro, pero no creo que sea el único móvil, Federico, porque ahí, por ejemplo, a mí me pasa ese estigma como que es súper extraño socialmente lo que tú planteas, como de salir a la calle, que es muy extraño. Yo me imagino que a usted no le sucede por una perspectiva de género y decir, no voy a ir por cierto lado, o no voy a hacer esto a tal hora, o no voy a ir a cierto lugar, porque podría sucederme algo, que es un estigma que la mujer siempre lleva en la cabeza. O sea, yo te digo, si yo efectivamente pienso en ir, y yo te lo comentaba porque este asesinato de esta niña es a luz de día, y uno dice, mira la tontera, mira qué raro, porque estaba de día. Entonces uno asocia ciertos espacios, ciertos lugares, ciertas calles, ciertos trayectos, a que eventualmente si yo salgo ahí puedo ser violada, puedo ser matada, puedo ser abusada. Entonces evito incluso ciertos comportamientos sociales, como caminar por la ciudad a ciertas horas de la madrugada, que incluso para un hombre no deberían ser, o no son evitables. No, yo te diría que no, ahí hay un matiz. Yo creo que las grandes ciudades son peligrosas. Sí, pero no es lo mismo, Federico, para hombres y para un hombre mujeres, puede ser muy peligrosa en la calle también. Esto lo hablo con potestad de útero, no, digamos. Eso te digo, es que puede ser, solo te estoy diciendo, haciendo una graduación. Para el hombre también es peligroso salir a la calle, para cualquier ser humano, independiente del sexo. Sí, pero no piensan que los van a violar. Bueno, hay matices, por eso te digo, para la mujer puede ser aún más. Pero la gran ciudad es peligrosa. No siempre los crímenes son femicidios. Hay algunos casos que sí, esos son especialmente complejos porque tienen que ver con el género, ¿cierto? Pero otros casos son viles cogoteos o viles pasadas de cuenta entre grupos narcotraficantes. Hay distintas cosas, no lo metamos todo en un saco. Y está hay montones de situaciones por las cuales las personas mueren, incluyendo el homicidio simple, digamos. La persona claro, sí, hay un entra a robar tu casa. Claro, y te pueden matar a ti siendo hombre, siendo mujer. Estoy en minoría, pero no, ustedes están diciendo esto, yo lo digo desde el sano debate, pero yo creo que desde un lugar... Yo digo que culturalmente hay una carga en aquello. No, pero Natalia, si la única cosa en la que yo discrepo es que no desapareció el homicidio, por ejemplo, por causa normal. Claro que no. No desapareció. Por supuesto. Ese no es el debate. Y además creo que no es que es justo que se releve muy fuertemente la razón de matar a una mujer por su condición de mujer diferente a porque estaba en la tienda que yo quería robar y trató de impedirlo. Si no estamos hablando de ese tipo de móviles. Ese es el punto. Por eso que siendo femicidio, siendo porque es mujer. Claro. Ahí hay que poner toda la atención y eso es lo que no puede ocurrir. No, así, ojalá no haya crímenes, ¿no? ni por ser mujer ni por no ser mujer. Sí. Pero en las sociedades, desde que el hombre, ser humano es ser humano, hay crímenes. Y particularmente si estamos hablando de gente que tiene relación. Porque ahí, teóricamente, la mujer en este caso tiene una relación de confianza o debiera tener una relación de confianza con la persona, y la primera relación de confianza es que ¿por qué me vaya a matar si tú eres mi pareja? Bueno, pero ahí está, por ejemplo, este proyecto y cuando de eso ley... pasa, yo creo que la reacción, en eso concuerdo contigo, debería ser inaceptable, claro, desde el punto de vista de la institucionalidad. Insistir en la persecución criminal, y además está este proyecto de ley que yo creo que es importante también que los parlamentarios insistan en debatirlo, que es que cuando tú tienes una relación, por ejemplo, de un pololeo, aunque sea de varios años con alguien, no se puede tipificar como un femicidio, por ejemplo, si matas a la pareja porque no hay un vínculo legal jurídico, de por medio, jurídico. Claro. Entonces, que pasó hace poco con una chica donde la ministra Isabel Pla asistió, que la habían acuchillado y todo, que sobrevivió. Se dice, oye, ojo, porque aquí hay un proyecto pendiente de evaluar cómo este tipo también de crímenes se pueden evaluar cuando hay una relación evidente de pareja o de expareja o de expololo o de ex algo, que eventualmente a veces se comete, como dices tú, por este sentido de pertenencia, porque la dejó, porque se fue por celo, pero que se tipifica como homicidio porque no tiene esta carga de haber sido pareja. No se le pone el agravante que se le debiera colocar por el hecho de haber sido pareja, a tener ese vínculo. Claro. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Federico. Buen día. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.